Buenos días y bienvenidos hermanos, hermanas a nuestro culto en vivo hoy en Facebook. Es un honor estar con ustedes hoy y poder estudiar la Biblia con cada uno de ustedes. Queremos comenzar hoy con una palabra de oración, una oración sencilla y sincera. Hoy queremos orar que Dios hable con nosotros y que tengamos un corazón humilde para poder escuchar a Dios, que confirme su palabra donde estés escuchando, que puedas sentir y escuchar el voz de Dios de donde estás este momento. Hay que orar, hay que tomar un momento y orar esta oración sencilla. Hay que orar. Padre, te amamos, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, gracias por amarnos, gracias por la verdad, gracias por tu espíritu. Gracias por tus bendiciones, Padre. Por favor, usa nuestro tiempo juntos y habla, Señor, habla. Usa mis labios para hablar con cada una de las personas que van a escuchar esta palabra. Por favor, confirma tu palabra. Ayúdanos a entender la verdad y obedecerla. Gracias, Señor. Una vez más, oramos esto en tu nombre santo y que todos digan amén. Amén. Hoy quiero hablar sobre un tema importante que es necesaria para que todo el mundo entienda de verdaderamente quién son. No sé si ustedes han usado la aplicación Ancestry.com, o viene siendo la palabra en español Ascendencia, y este website los da y los permite de tratar de retrasar los pasos del pasado de nuestras familias, los trata de ayudar a entender nuestra DNA, trata de conectar nuestra familia del pasado con el presente para comprender de dónde venimos. Es algo increíble poder aprender quién es mi familia, de dónde viene, por qué tengo los ojos como los tengo, el pelo, de dónde viene, qué hogar. Son cosas y preguntas muy buenas. Es obviamente un estudio de nuestros genéricos, cosas así. Ahora, quiero preguntarte esto. Mientras Ascendencia.com los permite investigar nuestros genes físicos, como también somos creaciones espirituales, somos eternos de alma, de ser, es más importante investigar nuestra ascendencia espiritual. De dónde vienen mis creencias, con quién estoy relacionado espiritualmente. Hoy quiero hablar sobre ascendencia espiritual. Ascendencia espiritual. Ahora, no estoy hablando nomás por hablar, y este es mi testimonio. Yo nací en una casa donde mi abuela era católica, mi abuelito era testigo de Jehová, y por los primeros 13 años de mi vida escuchaba las diferencias y las discusiones sobre estas doctrinas y estas religiones. Por escuchar tanto el barullo de estas dos religiones, yo mismo me hice agnóstico. Yo creí en un Dios, pero con tanta confusión dentro del mundo religioso, no quise escoger ningún lado. No era un estudiante de religión, no pensé que yo puedo hacer una decisión buena, pero a todos les daba la oportunidad de explicarse por qué creen lo que creen, de dónde vienen, eso que el otro. A los 13 años, la familia del lado de mi papá me llevó a visitar una iglesia pentecostal. Ahora, imagínate, tengo a mi abuelita que adoro, que es católica, a mi abuelito que adoro es testigo de Jehová, y ahora estoy conociendo a otra parte de mi familia que son pentecostales. Y gracias a Dios por su espíritu y gracias por la palabra de Dios, porque usando esas cosas, Dios me ayudó a guiar y aprender y investigar qué es y qué no es la verdad
y qué importante es entender nuestro DNA espiritual usando la palabra de Dios y la historia de religiones, ¿ok? Ahora, te voy a preguntar algo hoy. Es una pregunta, por favor, no te sientas atacado. Es una pregunta que debemos de preguntar y es una pregunta que te voy a preguntar hoy, que viene siendo esto. ¿Qué clase o qué tipo de iglesia en este momento piensas que estás atendiendo o estás congregando con? ¿Qué clase de iglesia piensas? Y tú sabes la respuesta a eso. Ahora, ¿me creerías si te digo que más que 99% de todas las personas que se afirman a un favor, a un tipo de cristianismo, no saben que de verdadmente que si investigan su DNA, son católicos? Todos, 99.9% de todas las religiones que existen vienen de la madre iglesia católica. Mucha gente no sabe eso porque nunca han estudiado la historia de su religión, de dónde vino. Ahora, la iglesia católica afirma que ellos están fundados en las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús mismo. Pero tenemos que preguntar, esto se puede demostrar, esto se puede comprobar con evidencia bíblica y de historia. Y la respuesta es, lamentablemente, no. La Iglesia Católica no tiene las doctrinas de Jesús y tampoco tienen las doctrinas de los apóstoles. La Iglesia Católica es una iglesia que nació más que 300 años después de los apóstoles y de Jesús y no tiene ninguna conexión más que profesar que creen en Jesucristo. Ahora, hay muchas formas de comprobar esto y refutar esto. Y les voy a dar hoy mucha información para que puedan entender esto y estudiarlo uno mismo, ¿ok? Muy importante esto. Podemos comenzar con las obras de la iglesia en su tiempo existiendo. Juan 8 nos enseña Jesús que hacemos las obras de nuestro Padre. Si nuestro Padre es Jesús, Jesús nunca le dio permiso a su pueblo, a su iglesia, de salir y matar a gente por el causa de religión. Jesús nunca hizo eso. Jesús dio su vida. Es más, sus apóstoles también dieron su vida. Es muy importante entender que con las obras podemos mirar muy fácilmente que hay un problema con las filosofías del nacimiento de esta iglesia. Otra cosa es que Jesús y los apóstoles enseñaban cosas que la iglesia hoy no enseña, y también la iglesia católica enseña cosas que no enseñó Jesús ni los apóstoles. Por ejemplo, el Papa nadie lo puede tocar, pero a Jesús todo lo tocaban. Jesús no se hizo rey sobre su propia iglesia, sino se hizo siervo. Pero la iglesia católica levanta al hombre como un Dios, en vez de entender que debe de estar sirviendo, no levantado como un Dios en este mundo. Él no es Dios ni el voz de Dios, no es Moisés, no es lo que tratan de presentarlo de hacer. Ahora, no nomás quiero hablar sobre la Iglesia Católica, les quise dar poquita información sobre la Iglesia Católica para entender que les voy a dar, no todos, porque no tengo tiempo de todo esto, pero les voy a dar ciertos nombres de hijos que salieron de la Iglesia Católica, que vienen siendo los luteranos, los metodistas, los bautistas, los mormones, los cristianos modernos, los que dicen que no tienen denominación, los adventistas del séptimo día, hasta los pentecostales también tienen sus raíces a la iglesia católica.
Y la razón que podemos comprobar esto es porque podemos investigar su DNA y mirar qué tienen en su DNA. Son lo mismo que los católicos de la madre o son diferentes, ¿ok? Muy importante esto, porque hay mucha gente que afirma, que dicen, no soy católico, soy cristiano, no soy católico, soy metodista, no soy católico, soy esto. Pero lo que no entienden es que sus doctrinas son las mismas que la Iglesia Católica. Y si tus doctrinas son las mismas que la Iglesia Católica, eres católico. Puedes cambiarte el pelo, puedes cambiarte tu vestido, puedes cambiarte como quieras, pero tu génesis, tus genéticos, tu DNA va a comprobar quién eres y quién no eres. Y eso es muy importante eso. Hoy lo que voy a usar es un ejemplo fácil, un ejemplo que es una de las formas más fácil de cuando estés buscando a una iglesia, de entender, estoy entrando a otra iglesia católica con un diferente nombre o estoy entrando a la iglesia verdadera de Dios. Esa es una pregunta que tenemos que preguntar y podemos usar la escritura para determinar eso. Hoy vamos a usar la doctrina del bautismo. ¿Por qué? Porque la doctrina del bautismo es parte de las raíces de todas las religiones que mencioné hoy. La mayoría de gente nunca ha investigado su ascendencia espiritual, no sabe de dónde vienen sus creencias y por qué hacen lo que hacen. 300 años después de Jesús y sus apóstoles, la Iglesia Católica construyó su propia interpretación del bautismo. Esto es prohibido por la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dijo Pedro en 2 Pedro 1, 20 y 21. La palabra de Dios dice esto: pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es prohibido interpretar las Escrituras personalmente. Aquí, y se los voy a comprobar, si tienen acceso al internet, quiero que abran su enciclopedia católica en la página 263. La Iglesia Católica, en su propio libro de historia, aquí dicen que ellos cambiaron la forma del bautismo. En sus propios libros, la Iglesia Católica dice, nosotros cambiamos el bautismo, ¿ok? Y la mayoría de gente no pregunta por qué cambiaron la forma del bautismo, por qué están bautizando a bebés, por qué están bautizando como están bautizando y de dónde tienen este derecho de hacer esto. La Biblia, Pedro los dijo. Pero antes de todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Porque esto, mira, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad del humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia nos está dando protección sobre doctrinas falsas, iglesias falsas, profetas falsos. La Biblia nos está diciendo que el cristiano, el creyente, tiene el derecho de repetir lo que dice la palabra, no interpretarlo. Muy importante esto. Tenemos que preguntar, si la Iglesia Católica está diciendo, sí, nosotros cambiamos la forma del bautismo, ¿qué versículo interpretaron personalmente incorrectamente para lograr cambiar el bautismo? Porque lo que pasa es que mucha gente lo que hacen para justificar lo que hacen es abren la Biblia y escogen a un versículo y lo que hacen es construyen una doctrina sobre un versículo y justifican lo que han hecho por decir que Dios me habló, el Espíritu de Dios me dijo, pero no tienen escritura para comprobar
confirmar lo que están interpretando. ¿Qué escritura usaron para justificar este cambio? La palabra de Dios los dice en Mateo 28, 19. Jesús está hablando con sus discípulos. Dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mira, muy importante esto. Jesús les dijo que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. La Escritura está diciendo que hay nombres. No, dice hay nombre singular. ¿Okay? La Escritura está diciendo que Padre, que Hijo y que Espíritu Santo son nombres. No, sabemos que Padre, Hijo, Pastor, todo eso son nombres, son títulos de alguien o algo. ¿Ok? Muy importante esto. Ahora, si ellos usaron este versículo para cambiar la forma del bautismo, tenemos que preguntar esto: de todos los humanos que han existido, ¿quién tiene la más alta posibilidad de entender esta escritura que dijo Jesús en Mateo 28, 19? Gente 300 años después de Jesús que nunca escucharon a Jesús con sus propios oídos, nunca miraron a Jesús en su carne, no eran escogidos por Jesús personalmente, y tampoco son los apóstoles de Jesús escogidos para hacer la fundación de la iglesia. No eran enseñados por Jesús. ¿Quién tiene la posibilidad más alta de verdaderamente entender lo que dijo Jesús en Mateo 28, 19? Puede ser los apóstoles que Jesús personalmente escogió, los entrenó, los verificó dentro de la Escritura, que son la fundación de la iglesia. Puede ser eso. Pues hay que voltear a la Biblia y buscar si podemos encontrar escrituras para comprobar o descomprobar esto. Muy importante esto. Hay que brincar a Éfesos 2 y 20, porque aquí Jesús nos dice algo de sus apóstoles. La Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La iglesia que existe, que Jesús, que es de Jesús, que no es de la iglesia católica, métoda, bautismo, pentecostal. La iglesia de Jesús está construida con el fundamento de los apóstoles y los profetas, y Cristo mismo es la piedra angular. Ahora, aquí estamos mirando que hay importancia a los apóstoles. Jesús nos da más información sobre sus apóstoles. Vamos a Lucas 24, 25. Perdón, Lucas 24, 45, perdóname. 24, 45. Mira lo que dice la Biblia sobre los apóstoles. Los apóstoles son parte de la fundación de la iglesia de Jesucristo. Segundo, la Biblia los dice en el versículo Lucas 24, 45. Entonces, hablando de Jesús, les abrió la mente para comprender las Escrituras. Ahora, hermanos, hermanas, no existe ninguna otra persona que ha existido escogida por Jesucristo mismo que puede decir: mi nombre está en la Biblia, Jesús me escogió para ser parte de la fundación de la iglesia, y no nomás me escogió, me entrenó, lo miré en carne, lo escuché, miré todo lo que hizo, pero Él mismo me abrió la mente para entender las Escrituras. Nadie más puede decir eso. Ahora, Jesús hasta nos da más información. Vamos a mirar que Jesús invirtió 40 extra días con sus apóstoles después de su resurrección. En Hechos 1:1, 1:2 y 1:3, les quiero leer lo que la Biblia nos dice sobre los apóstoles. Dice: el primer relato que escribí, Teófilo,
trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo, aquí están los detalles, 1 o 2 de Hechos, por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. La Escritura los está diciendo claramente que después de resucitar, Jesús fue, buscó sus apóstoles y les enseñó por 40 días extra a sus apóstoles que había escogido. Hechos 1:3 dice esto: a estos también, los apóstoles, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del conocimiento del reino de Dios. Por 40 días, Jesús le invirtió 40 días a sus apóstoles para que entiendan completamente todas sus enseñanzas, para que entiendan completamente cómo meterse al reino, cómo construir al reino, las enseñanzas del reino. Y es muy importante entender que Jesús invirtió 40 extra días. Ahora vamos a leer aquí en Hechos 2 y 4, poquita más información, porque no nomás les dio instrucciones, por 40 días, y no nomás les abrió la mente, y no nomás resucitó y fue a buscarlos a ellos, y no nomás los escogió, y no nomás los nombró, pero en Hechos 2 y 4, Jesús cumplió una profecía y cumplió su promesa. Les dijo que esperen en Jerusalén para recibir poder, para ser sus testigos. Y mira lo que dice la Biblia en Hechos 2 y 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dado habilidad para expresarse. Aquí miramos que ahora los apóstoles tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora esto es un punto muy importante, porque estos no nomás tenían a Jesús en carne, pero ahora tienen a Jesús, al Espíritu Santo, dentro de ellos mismos. Ahora, el Espíritu Santo siempre usa las Escrituras. Siempre usa las Escrituras. Hay mucha gente que construyen doctrinas que lo sienten, pero no tienen escrituras. Aquí vamos a mirar que la primera persona que recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vamos a mirar qué hizo cuando recibió el Espíritu Santo. Habló en lenguas, sí, porque el don de hablar en lenguas, como la enseña que recibió el Espíritu Santo. Pero mira, aquí leer Hechos 2:14 para mirar qué hace Pedro por medio del Espíritu Santo dentro de él. La palabra dice eso: entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11, alzó su voz y les declaró: varones de judíos y todos los que viven en Jerusalén, sean esto de vuestros conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponen, porque apenas es la hora tercera del día. Mira, el Espíritu Santo inmediatamente, para comprobar lo que está pasando y qué está pasando y quiénes son, usa las Escrituras. La palabra dice en el versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. El Espíritu Santo siempre te lleva a las Escrituras. Si alguien está tratando de decir que el Espíritu Santo está hablando sobre ellos, pero no pueden darte ejemplos en las Escrituras para comprobar lo que están diciendo, es un espíritu, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva a las Escrituras santas. Amén. Ahora, ¿por qué de todos los apóstoles estaba hablando Pedro? Se levantaron Pedro y los otros 11, pero ¿por qué de todos los 12 Pedro es el que está hablando, no los demás? Todos están escuchando a Pedro. ¿Por qué Pedro? Vamos a aprender por qué Pedro. Mateo 16 y 18 y 19.
eso va a contestar por qué Pedro. La Biblia dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesús. Mi iglesia, la de Jesús. Él dijo mi iglesia, no la iglesia católica, métoda, no, mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, mira esto. Dice en el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que antes en la tierra será atado en los cielos, y lo que destas en la tierra será desatada en los cielos. Jesús le dio autoridad a Pedro, y los demás apóstoles entendían que Jesús le dio estas llaves, esta autoridad a Pedro. Lo que predique Pedro se tiene que aceptar. Lo que predique Pedro es lo que Jesús le dijo, y la gente tiene que obedecerlo. Muy importante esto, ¿ok? Ahora, si Jesús construyó su iglesia con los profetas del pasado, con sus apóstoles y con él mismo siendo la piedra angular, tenemos que preguntar cómo nació la iglesia de Jesús. Pues la iglesia de Jesús nació en Hechos 2:4, cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Pero hay una pregunta hasta más grande de esto, que viene siendo, ¿cómo es que todos están predicando Mateo 28:19 como la forma bíblica de bautizar, cuando los apóstoles no entendieron eso, como la gente de 300 años después de ellos hasta hoy lo entendieron? ¿Cómo entendieron Mateo 28:19 los apóstoles? Porque acuérdate, ellos tenían la mente abierta, ellos eran escogidos de Dios y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro les está predicando a los judíos y le preguntan a Pedro en Hechos 2:37, Pedro, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? En el versículo 38, aquí Pedro, de los 3 años y medio que Jesús le enseñó, de la mente abierta, porque Jesús estaba con él unos 40 días extras, de ser lleno del Espíritu Santo y siendo guiado y hablando, usando por medio del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Por favor, abra su Biblia a Hechos 2:38 y vamos a mirar si Pedro repitió Mateo 28:19, o si Pedro, con el entendimiento que Dios le dio por medio de abrirle la mente y el Espíritu Santo, él entendió que Mateo 28:19 era otra cosa. Mira lo que dijo Pedro. Y Pedro les dijo que se arrepienten, que sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Aquí Pedro tiene la oportunidad de repetir las palabras de Jesús en Mateo 28:19, pero no hace eso. Tenemos que preguntar, ¿es posible que Pedro está mal? ¿O es posible que Pedro sabe exactamente lo que está diciendo, porque él estaba allí, él escuchó, él tiene la mente abierta, él tiene el Espíritu Santo, él fue entrenado por Jesús por 40 días? ¿Es posible que Pedro lo agarró mal? ¿O es más posible que la Iglesia Católica, 300 años después de Pedro, cambió la forma del bautismo por su propia carne, y las otras religiones siguieron con esa doctrina, y por eso hoy cuando visitas a iglesias, en vez de bautizar, como dijo Pedro, están bautizando con la fórmula católica, porque son católicos en su DNA, porque su ascendencia espiritual no es de Jesucristo o de los apóstoles. Su ascendencia espiritual es de la iglesia filosofía católica. Muy importante esto, porque mira, los apóstoles, ninguno de los apóstoles pelearon con Pedro, ninguno de los apóstoles lo corrigieron. Todos escucharon lo que dijo Pedro, todos estaban ahí en Mateo 28:19, pero
¿A qué buscar si es más posible que Pedro lo agarró exactamente bien usando situaciones del pasado en la Biblia? Aquí la Biblia dice en Juan 5:43, para los apóstoles, la pregunta debe de ser, para los apóstoles, ¿qué era el nombre del Padre? ¿Qué era el nombre del Padre? Porque la Biblia dice, ve y bautiza a la gente, haz discípulos y bautizos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu. ¿Qué es el nombre del Padre? Pues los apóstoles en su proceso de ser discipulado por Jesús, ellos escucharon esto en Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Aquí miramos que Jesús, alrededor de sus apóstoles, les dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Yo soy representación del nombre de mi Padre. Ok, pues el nombre de Padre es Jesús. Ahora, ¿a qué hablar sobre qué es el nombre del Hijo para los apóstoles? Mateo 1:21 dice, y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué le vamos a poner Jesús a este niño? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la Biblia está conectando todo esto. Jesús dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. El ángel le dijo a María, ponle al niño el nombre de su padre, que viene siendo Jesús, que se viene translitando a que porque va a salvar a gente de sus pecados. Y luego Pedro dice, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo por el perdón de pecados. ¿Ok? Ahora, para los apóstoles, ¿qué es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo para los apóstoles, ellos estaban viajando con Jesús y de repente en Juan 14:26 escucharon a Jesús decir algo. Dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora quiero que por favor lean esto. Juan 14:26. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. ¿Qué cosas? El bautismo, el reino, arrepentirse, vivir vida santidad. Les va a enseñar todas cosas, pero mira lo que dice. Y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no nomás tenía la mente abierta por Jesús, ahora tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y Jesús dijo que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, le va a enseñar todas cosas y lo va a recordar de lo que Jesús le enseñó. Ahora, Pedro en Hechos 2:4, lleno del Espíritu. Pedro en Hechos 2:14 se levanta y comienza a predicar. La evidencia muestra que cuando Pedro dijo bautismo en el nombre de Jesús, estaba hablando de parte de Dios. Pedro no estaba hablando en su carne. Pedro no estaba predicando su opinión. Pedro no estaba interpretando lo que él pensó, dijo Jesús, porque la Biblia dice que Pedro dijo que hombres santos hablaron cuando eran inspirados por el Espíritu Santo. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer? Él dijo, se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 28:19 está en la Biblia, pero está interpretado personalmente por la Iglesia Católica. Los apóstoles no predicaron esto. Los apóstoles no creían en esto. Los apóstoles entendían exactamente que el nombre del Padre era Jesús, el nombre del Espíritu Santo era Jesús y que el nombre de Jesús era Jesús. Es importante
que es importante entender que ninguno de los apóstoles estaban diciendo que Pedro estaba incorrecto. Ahora, si esto no es cierto, hermano, hermana, tenemos un problema gigante hoy en día. Muy, muy importante es lo que voy a tratar de explicarles aquí. Porque después del día Pentecostés en Hechos 2, pasó algo más interesante. Esta doctrina del bautismo en el nombre de Jesucristo llegó a Samaria. Y Felipe se separó porque por persecución está en Samaria. Y Felipe está solo predicando la palabra de Dios, predicando el reino de Jesucristo. Felipe está predicando todo esto. Y la Biblia dice que todos estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo, en Hechos 9, estaba buscando a los cristianos. Jesús lo encuentra. Jesús lo convierte. Jesús lo bautiza. Y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Pedro llega a casa de Cornelio en Hechos 10, 44 y 49. Y llega y les predica del reino de Jesucristo, del Espíritu Santo, del bautismo, de arrepentirse. ¿Y qué pasa? Reciben el Espíritu Santo y son bautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo en Hechos 19 llega a Éfesos, la letra de Éfesos. Pablo llega a Éfesos en Hechos 19, 1 a 6. Llega y se encuentra con discípulos del Juan el Bautista. Y les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? No hemos escuchado esta doctrina. Y Pablo les preguntó, ¿en qué han hecho bautizados? Porque si el bautismo no importa, si el bautismo es algo extra, si el bautismo es algo que nadie se tiene que preocupar, ¿por qué de todas las cosas que Pablo le pregunta a los discípulos de Juan, les pregunta en qué han hecho bautizados? ¿En qué nombre? ¿En qué forma? Y le dijeron, pues en el bautismo de arrepentirnos con Juan. Y Pablo les dijo, hey, eso era para prepararlos para el bautismo del nombre de Jesús. ¿Y qué pasó ese día? Ninguno de ellos peleó con Pablo, ninguno de ellos discutió, ninguno de ellos se enojó. ¿Sabe lo que hicieron? Estaban felices de poder escuchar la verdad y se bautizaron todos en el nombre de Jesucristo. Y la letra que les escribió Pablo era a gente bautizada en el nombre de Jesucristo, hermanos. Ahora, la pregunta debe de ser, si todo esto es cierto, ¿estás diciendo que existe contradicciones? No existe contradicciones. Lo que existe es la historia de un grupo de hombres que es la Iglesia Católica, que cambiaron la verdad, y de esa verdad otros cambiaron la verdad, pero nunca abandonaron las mentiras. Y por eso existen tantas religiones que no son iglesias de Jesús, pero profesan que son de Jesús. Y es porque no saben su ascendencia espiritual. Ahora vamos a comprobar que no existe ninguna contradicción sobre esto. En Lucas 24, 44, Jesús está hablando con sus discípulos, que viene siendo otra forma de mirar el Mateo 28. La Biblia dice esto, y les dijo, estas son las palabras que les dije mientras aún estaba contigo, que todas las cosas deben de ser cumplidas, que están escritas en la ley de Moisés y de los profetas, en los salmos de mí. Ahora, entonces les abrió el entendimiento para entender las escrituras, versículo 46, y les dijo, así esta escritura, y así le correspondía a Cristo sufrir y resucitar de la muerte el tercer día. Ahora quiero que mires el versículo 47, y que arrepentimiento y la remisión de los pecados deben de ser predicados en su nombre. ¿Nombre de quién? Nombre de Jesús.
entre todas las naciones sí, pero tiene que comenzar ¿dónde? Comenzando en Jerusalén. ¿Cuándo comenzó la predicación de Pedro? En Jerusalén. La iglesia comenzó en Jerusalén, no en Roma con los católicos. Comenzó en Jerusalén con los judíos, con los escogidos de Jesucristo, con la doctrina del bautismo de Jesucristo. La profecía era, esto va a comenzar en Jerusalén. Y luego Jesús les dijo esto en el versículo 48. Y vosotros son los testigos de estas cosas. Quiero que agarres una pluma y lo pongas ahí con ese versículo. Los apóstoles son los testigos de la doctrina. Los apóstoles son los testigos de la verdad. Los apóstoles son los testigos que recibieron el Espíritu Santo primero. Los apóstoles son la fundación de la iglesia. Los apóstoles están correctos. Los apóstoles no están incorrectos. Tu iglesia que no quiere obedecer la palabra de Dios está incorrecto, porque los apóstoles son los testigos de esta cosa. Si vas a corte y quieres ganar tu caso, necesitas testigos. La doctrina del bautismo en el nombre de Jesucristo no tiene ningún testigo, ningún ejemplo donde ninguna persona en toda la Biblia, en ningún tiempo en la Biblia estaba bautizado en títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos los apóstoles y tenemos los ejemplos en la Escritura que demuestra que el bautismo de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo, es el bautismo en el nombre de Jesús. Y que todos digan amén. Ahora, ya me lo voy a acabar, no se preocupen. Es importante el bautismo porque mucha gente dice, pues el bautismo no es tan importante, nomás es una expresión. Ok, por favor explícame por qué los apóstoles lo predicaban tanto. Por favor explícame por qué los apóstoles lo explicaron en Pedro y en Romanos y en Corintios. Habla conmigo sobre por qué los apóstoles nunca pararon de predicar el bautismo y predicarlo cada vez que estaban predicando el evangelio. El bautismo es parte de la salvación. Juan 3:5 dice que tenemos que nacer otra vez de agua y espíritu. Hechos 2:38 nos dice que el bautismo en el nombre de Jesús los da remisión de pecados. Todos los apóstoles estaban bautizados en el nombre de Jesús. Todos los apóstoles predicaban el bautismo en el nombre de Jesús. Y todas las iglesias que están en la Biblia, todas las iglesias, 100% de la iglesia que estaba en la Biblia, estaban y que eran nombrados cristianos, estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. El testamento nuevo es el testamento a la iglesia cristiana de Jesús que tiene su nombre por bautismo. No podemos tratar de decir que Romanos está escrito para gente que no quiere obedecer, que no quiere obedecer Hechos 2:4, de Romanos, Apocalipsis. Todo eso está escrito a gente que está bautizada en el nombre de Jesucristo. Si yo quiero ser parte de la Biblia, si yo quiero ser cristiano con prueba bíblica, yo tengo que encontrarme un hogar que me bautice en el nombre de Jesucristo, porque si no estoy en la iglesia católica, no estoy en la iglesia de Jesucristo. Y que todos digan amén. Amén, amén, amén. Parte del poder de ser cristiano es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Parte de ser parte de la iglesia de Jesús es tomar su nombre en el nombre de Jesucristo. El bautismo en títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo es el bautismo de la iglesia católica por su interpretación personal 300 años después de Jesús y sus apóstoles, y no es la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que preguntarnos esto en esta enseñanza: ¿quién es el fundador de mi iglesia, de mi religión? ¿Cuáles son las enseñanzas que me están enseñando o no me están enseñando?
porque estas cosas van a determinar si mi ascendencia espiritual me conecta a Jesús y a sus apóstoles o si soy parte de una iglesia falsa. Es muy, muy importante. Si hoy estás mirando esto y tu iglesia bautiza en títulos, tu iglesia es católica. Tu iglesia es católica. Puedes cambiar el nombre. No somos católicos, somos métodos. No somos católicos, somos luteranos. No somos católicos, somos testigos de Jehová. No somos católicos, somos mormones. No somos católicos, somos cristianos modernos. No somos católicos, somos pentecostales. No somos católicos, somos sin denominación. No, hermano. Por favor, tus génesis demuestran que eres católico, porque tu doctrina no viene de la Biblia, viene de un hombre, de un grupo de hombres que se juntaron y construyeron una religión falsa. Y que todos digan amén. Si hoy quieres ser parte de la iglesia, si hoy quieres ser parte del cristianismo, si hoy quieres ser parte de la verdad de Jesucristo, es importante poder comprobar tu ascendencia espiritual. Es importante poder comprobar que estás conectado a los apóstoles y a Jesucristo. Para más información sobre esto, por favor, mándame un mensaje y con mucho gusto te puedo contestar lo que quieras. Si quieres obedecer esta revelación, te invito, yo con mucho gusto te bautismo en el nombre de Jesucristo. Si de verdadmente tienes el deseo para recibir la verdad, vivir la verdad, compartir la verdad y meterte en la verdad, quiero darte buenas noticias. En Spokane vamos a levantarle una obra a Jesús que predica las doctrinas de la Biblia, la verdad de la Biblia, y que no vamos a jugar como religiones juegan con la escritura, pero vamos a repetir y obedecer lo que está escrito porque queremos ser honestos. Si quieres más información, te puedo mandar todas las áreas para que lo mires, hermano. Aquí todas las áreas donde la iglesia católica dijo que ellos cambiaron la fórmula de bautismo. Aquí vas a mirar que en historia no pueden comprobar que ninguna persona por más que 320 años nadie se bautizó en ninguna otra manera, pero que en el nombre de Jesucristo, porque Jesús se murió, resucitó y Él es nuestro Rey, es su reino. Con el nombre sacamos demonios, con el nombre sanamos. El nombre tiene todo el poder, dijo Hechos 4:12. Y eso es muy importante entender esta doctrina, porque esta doctrina es la diferencia entre teniendo la madre correcta o la madre incorrecta, el Génesis verdadero o el Génesis de mentira, la DNA que te va a salvar o la DNA que te va a condenar. Es importante entender tu ascendencia espiritual. Por un momento quiero que oremos y ya acabé. Quiero que oremos por un momento. Nomás quiero que ores esto. Dios, ayúdame a estudiar y comprobar si lo que yo creo y mis creencias son bíblicas. Hay que orar. Padre, gracias por el tiempo con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir esta doctrina poderosa, esta doctrina bíblica, esta doctrina que es parte del Génesis de la iglesia, que es la verdad, que es la razón por el Testamento Nuevo. Dios, si Pedro estaba mal y si los apóstoles estaban mal en predicar que el bautismo es en el nombre de Jesús, la Biblia está incorrecta y no debemos de creer en el Testamento Nuevo. Pero porque tú eres perfecto y tú escogiste a los hombres perfectos para esta obra, y porque tú les abriste la mente, y porque tú los enseñaste, y porque tú le diste el Espíritu Santo, y porque tú los seguiste guiando y seguiste hablando con ellos y los usaste para la fundación de la iglesia, hoy podemos tener confianza
que estamos en la verdad, porque es la verdad que se conecta a ti y a tus apóstoles. Padre, por favor, bendice a la gente que escuchó hoy. Por favor, toca sus corazones a estar abiertos a la verdad. Toca sus mentes a entender tus escrituras. Tú eres el único que puede salvar. So, oramos todo esto, Señor, en tu nombre santo, y que todos digan amén. Ojalá esto te ayude a poder investigar tu ascendencia espiritual, y si estás listo a conectarte con la iglesia verdadera de Jesucristo, aquí estamos para servir. Bendiciones en el nombre de Jesús.